Para este tutorial veremos cómo aplicar un formato condicional. El formato condicional nos permite identificar rápidamente valores o información que tenemos en nuestros datos. Para el siguiente ejemplo, aplicaremos un formato diferente a cada una de nuestras profesiones. Para esto seleccionamos todas las casillas a las que queremos aplicar formato condicional. Vamos a la ficha de inicio, a formato condicional y vamos a administrar reglas. Aquí vamos a insertar una nueva regla. Seleccionamos aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un texto específico, en este caso, que contiene administrador, y que este administrador nos lo muestre de color rojo. También podemos darle un relleno, el que queramos, y le damos a aceptar. Vamos a hacer lo mismo con las otras profesiones. Vamos a nueva regla, aplicar formato a las celdas que contengan texto específico, ingeniero, sistemas. Hay que recordar que tiene que estar escrito exactamente de la forma en que estamos aplicando la regla, de lo contrario no nos va a servir el formato. A este le podemos dar otro color, otro relleno y le damos a aceptar. Lo vamos a hacer únicamente con estas dos, pero la mecánica para las demás es exactamente lo mismo. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestros formatos. Si insertamos un nuevo dato en una casilla, dentro de las casillas que tenemos seleccionadas, nos podemos dar cuenta que al escribir lo que habíamos dicho en la regla, va a aplicarle automáticamente el formato. Este tipo de formato también se puede utilizar con valores y que los tome de forma automática. Por ejemplo, vamos a seleccionar el total de vengado. Si nos vamos a formato condicional y a escalas de color, le podemos decir que nos muestre los valores por escalas de color. Aquí vamos a ver que los valores menores nos los va a mostrar en unos colores rojos y a medida de que va aumentando el valor va cambiando a amarillo y a verde. Así, los más verdes son los valores más altos y los más rojos son los valores más bajos. Este tipo de formato es muy importante y muy útil para poder diferenciar muchos datos. Así también le podemos dar un conjunto de iconos o barras de relleno. Ahora veremos la validación de datos. Esta validación se usa para controlar el tipo de datos o los valores que los usuarios pueden escribir en una celda. Por ejemplo, podemos restringir la entrada de datos a ciertas fechas, números o valores. En el siguiente ejemplo vamos a hacer validación de datos con las profesiones para que únicamente se puedan insertar las profesiones que tenemos aquí y no tengamos problemas ni con errores de ortografía ni con profesiones que no sean válidas. Para esto es muy útil realizar una lista de las profesiones en unas celdas aparte para poder realizar la validación como está mostrado acá. Vamos a datos y a validación de datos. Primero debemos seleccionar todas las celdas a las que queremos realizarle una validación. Vamos a validación de datos. Y le vamos a decir que nos lo haga mediante una lista desplegable, en donde los datos sean los que tenemos acá. Le damos a aceptar, pero también podemos ver acá que le podemos dar un mensaje de error. Que le indique a la persona que está insertando los datos que esa profesión no es válida. Y que inserte una profesión de la lista. Así
ya vemos que al pararnos en una casilla, esta nos da la opción de una lista desplegable con las profesiones que le indicamos. Así tenemos ingeniero de sistemas y para cada una de las casillas igual. Si le damos una profesión que no exista, nos va a decir profesión no válida, inserte una profesión de la lista como le habíamos indicado. Esto mismo lo podemos hacer con otro tipo de datos. Así podemos ver que le podemos dar que nos valide solo números enteros que estén entre determinado rango, que sean iguales, mayores o menores que determinado número. Le podemos también dar decimales, fechas, horas o longitudes de texto. O en la personalizada podemos darle determinada fórmula y si no cumple la fórmula, que no lo valide. Por último, veremos los filtros avanzados. Estos nos permiten filtrar información cuando tenemos más de un dato para filtrar. Para esto es recomendable crear una copia de los datos que tenemos en otra hoja. Esto es muy sencillo. Vamos a dar mover o copiar a la hoja, le vamos a decir que cree una copia y que la mueva al final. Le damos a aceptar y a esto le podemos asignar el nombre que deseemos. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Dice que debemos filtrar los empleados con menos de 5 años en la compañía y cuyo salario sea menor a 1 millón de pesos. Para esto debemos crear acá una tabla que tenga los títulos exactamente iguales a los de nuestra tabla original. En este caso debemos usar la antigüedad en la compañía y el salario. Vamos a copiar los títulos y ahora le vamos a dar el criterio que queremos. La antigüedad debe ser menor a 5 y el salario debe ser menor a 1 millón de pesos. Cuando tenemos filtros y condiciones de tipo I, debemos poner los criterios uno al lado del otro. En el caso en que nuestro criterio sea que filtre una condición o la otra, lo vamos a poner en la casilla de abajo, en escalera. Así, para cuando tenemos más criterios, siempre debe ir en escalera. Ahora, para realizar el filtro, vamos a datos, filtro avanzado, y le vamos a dar el rango que queremos que filtre. Aquí es todo nuestro cuadro. En el rango de criterios le vamos a decir que mire la tabla que realizamos y le vamos a decir que nos copia los datos a otro lugar. Y aquí le vamos a decir en dónde copiarlos. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestros resultados. Nos dice que Natalia Londoño cumple con ambos criterios. Tiene una antigüedad menor a 5 años y un salario menor a 970.000 pesos, que es menor a 1 millón, perdón. Así, esta es la única persona que cumple con ambos criterios. Vamos a realizar el siguiente, que es con una condición O. Dice que filtremos los empleados cuya profesión sea administrador o aquellos con los que el salario sea mayor a 4 millones. Como dijimos anteriormente, cuando es una condición o otra condición, se pone en escalera.
Verificamos que quede exactamente igual escrito que nuestra tabla original y vamos a realizar el mismo procedimiento. Tenemos toda nuestra tabla en el rango de criterios. Le vamos a decir que sea este cuadro y en copiar a otro lugar vamos a decirle que nos muestre los datos acá. Así nos da nuestro resultado de profesiones que sean administradores o que el salario sea más de 4 millones como vemos acá. No tiene que cumplir ambos criterios, solo se necesita que cumpla uno de los dos para que nuestro filtro no lo muestre. Esto es todo por hoy, muchas gracias.